Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Estamos contentos por las bendiciones que Dios nos da, de la protección y el cuidado que Él ha tenido. Y vamos a hacer una oración. Padre bendito, te pedimos, Señor, en esta hora, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, unja tanto a nosotros como a las personas que escuchen estas grabaciones, Padre, y que tu Santo Espíritu, Señor, los llene y entiendan mejor el plan tuyo, el propósito tuyo, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, nos habíamos quedado en el capítulo 26, versículo 30. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Después, el himno que cantaban era un salmo, el Salmo 118, y ahí en el Salmo 118 habla la piedra que edificaron los edificadores, ¿va? Ha venido, que desecharon, perdón, los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿va? Siempre se acostumbraba, después de la Santa Cena o de la Pascua, cantar ese himno, ¿va? Todo el Salmo 118. Y se fueron al huerto de Getsemaní. Ahora, si nosotros sabemos que Getsemaní ahí había prensas de aceite, ahí era donde extraían principalmente el aceite para todo Jerusalén, para el templo. Y si tuviéramos la imaginación de beber o de tomar una aceituna y oprimirla, veríamos cómo salen las gotitas de aceite. Así nuestro Señor Jesucristo fue oprimido allí en el huerto de Getsemaní. Y nos acordamos cuando Dios creó a Adán, fue el sexto día, el día del hombre. Y esto coincide que era el sexto día, cuando nuestro Señor Jesucristo había sido ya programada su crucifixión. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y agrega, dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea que todos estaban dispuestos a morir por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que no iban a ser dispersados. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, o sea, el huerto de Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy ahí y oro. No se olviden de que era el viernes, el día de la Pascua. Y tomando a Pedro y los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea que nuestro Señor Jesucristo prácticamente se tiró en el piso, en la tierra, ¿no? Muchos dibujos hay donde nuestro Señor Jesucristo está en una roca muy cómodo con la cabeza, ¿verdad? Pero no fue así. Él estaba muy angustiado y se tiró sobre el rostro, dice que estaba sobre el rostro en la tierra.
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro Señor Jesucristo quería que oraran por ellos, no por Él. Él tenía que orar por sí mismo, pero Él quería que estos tres apóstoles o esos tres discípulos oraran por ellos para que no fueran a caer en tentaciones y hubiera problemas con ellos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿No? El Señor, nuestro Señor Jesucristo, estaba sintiendo todo el peso que iba a venir sobre él, el pecado de toda la humanidad, que presente, pasada y futura, que iba a venir sobre él para, para quitar los pecados, pero todo iba a caer sobre él. Entonces él estaba sintiendo una carga muy pesada. En otros evangelios hablan donde él tiene como sudor de gotas de sangre. Esa era la explicación de una aceituna cuando nosotros la aplastamos con tanta fuerza que empiezan a salir gotitas de aceite. Así nuestro Señor Jesucristo estaba siendo oprimido por toda esa visión que él estaba teniendo de parte de Dios, de toda opresión que tenía. Entonces empezó a tener gotas de sangre sobre su cuerpo. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, a ese prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron manos a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano y sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? No olvidemos que una legión romana constaba de 6,000 hombres, o sea, 12 legiones, ¿no? Vendrían siendo 72,000 ángeles, pero dice que más de 12 legiones podrían venir a ayudarle, ¿no? Pero él no oró ni pidió a Dios que le mandara ángeles, sino que él voluntariamente se entregó. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Si ustedes se acuerdan cómo habían dicho que ellos iban a dar la vida por el maestro, pero ahí asustados huyeron. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban.
Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, el que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Levantándose el sumo sacerdote dijo, no respondéis nada que testifican contra ti, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso te conjuro, o sea, júrame, le estaba diciendo a nuestro Señor Jesucristo, júrame si eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le contesta, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en la nube del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, has blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos? ¿Ah? En Levítico 21:10 viene donde no se debía nunca el sumo sacerdote no se podía rasgar su vestidura. Y en el versículo 10, el 21:10 del Levítico dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Entonces era una orden de Dios que no podía el sumo sacerdote rasgar sus vestidos, ¿verdad? Pero aquí el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, que eso era una falta que se había cometido. Ok. Aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazo y otros le abofetaban, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Ah? Isaías es el que habla más de nuestro Señor Jesucristo, de su crucifixión. ¿Ah? Y lo vemos ahí en el capítulo 20, versículo 6, dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y disputos. O sea, que los estaban maltratando, su barba se la estiraban, le arrancaban. Los que tienen barba saben bien cómo duele cuando le jalan a la persona la barba, ¿verdad? Y lo iban a escupir también. Eso lo dice Isaías, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pedro estaba sentado en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra vez y dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos,
porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Saliendo afuera lloró amargamente. Entonces ahí, como no había una causa justificada para matar a nuestro Señor Jesucristo, lo llevaron ante Poncio Pilato para que él diera el veredicto o diera la sentencia. Poncio Pilato será el representante de Roma ahí en Jerusalén. Venida la mañana, ¿ya?, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y lo dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Entonces Pilato empieza a interrogar a nuestro Señor Jesucristo para determinar si era reo de muerte o no. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso al que quisiera el pueblo. Y tenían entonces un preso llamado Barrabás, ¿va? Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién quieres que yo suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador les dijo, ¿a qué de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato le dijo, pues ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. El gobernador le dijo, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo a todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces aquí ellos pusieron una maldición sobre el pueblo de Israel, ¿no?, sobre la gente que había conspirado contra nuestro Señor Jesucristo y sobre su generación. Entonces le soltó a Barrabás, habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron ahí a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos.
y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, despusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. La crucifixión era una muerte romana, no era muerte de los judíos, era una muerte romana. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberle. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre mí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Aquí vamos a hacer un pequeño comentario. El templo de Jerusalén, que era un gran templo muy hermoso que había hecho el rey Herodes, acostumbraban a las 9 de la mañana el primer sacrificio. Ese primer sacrificio, tocaban las trompetas, mataban el corderito y abrían las puertas para que la gente que quería entrar al templo pudiera entrar. A las 9 de la mañana fue cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. A las 9 de la mañana. Y sentados le guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, libre ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta, o sea, la hora sexta eran las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ok, habíamos dicho que el primer corderito que sacrificaban en el templo era a las 9 de la mañana, a la hora tercera, era cuando abrían las puertas del templo, se tocaban las trompetas o los chofares, y a las 3 de la tarde se hacía el último sacrificio, y ahí ya se cerraban las puertas. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y lo empapó de vinagre y poniéndolo en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, pero fue después de la resurrección de nuestro Señor, vieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Ahí estaban muchas mujeres mirando de lejos, los cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entonces vemos que el templo el velo del templo se rasgó en 2. Ese velo cubría el lugar santísimo, y el único que estaba autorizado para entrar
una vez al año, ¿verdad?, era el sumo sacerdote para ofrecer los sacrificios por el pueblo, por ellos, por los sacerdotes, por los levitas y por toda la nación. Pero nada más una vez al año entraba 3 veces al lugar santísimo, ¿verdad? Nadie le tocaba, nadie podía tocarlo porque quedaba inmundo y tenía que volver a cambiarse. Entonces, a las 3 de la tarde, ¿verdad?, de hora nuestra, fue cuando murió, y el manto del templo se rasgó en 2 y quedó expuesto ya el lugar santísimo para que todos ya pudiéramos entrar a orar, ¿verdad?, ahí hasta el lugar santísimo. Ya no tenía que haber otro sacerdote, porque ya nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, Él había cumplido su obra sobre la tierra, ¿verdad? Ese día sexto, ¿verdad?, como habíamos dicho, es cuando fue creado Adán, ¿verdad?, y Adán cometió fallas y fue expulsado del jardín del Edén. Ahora, nuestro Señor Jesucristo fue sepultado en el jardín, en un jardín, en una roca que estaba ahí, que había preparado José de Arimatea para nuestro Señor. Ahí fue y lo sepultó. Le llaman este día el Día del Hombre, porque nuestro Señor Jesucristo murió el día sexto, que fue cuando había Dios hecho a Adán, que falló. Y nuestro Señor Jesucristo no falló en ninguno, siempre cumplió el mandamiento y las órdenes de Dios el Padre. Y ahí quedó en la tumba ese viernes. Ya estuvo ahí 3 días y fue resucitado el tercer día. Muchas veces nos hemos preguntado cómo duró 3 días. Si murió a las 3 de la tarde, ¿verdad?, y lo sepultaron, ¿verdad?, con las especies aromáticas que usaban, lo envolvieron en mantos y en un sudario se lo pusieron en la cabeza. Pero de las 3 de la tarde a las 6 pues, se contaba como un día ya. Y de las 6 de la tarde al día siguiente, a las 6, era el segundo día. Y a las 6 de la tarde del sábado nuestro, o el Sabbat, que le llamaban ellos, empezaba el séptimo día. Entonces se cree que nuestro Señor Jesucristo resucitó muy temprano en la mañana del domingo, del día primero. En el versículo 26 dice que estaban unas mujeres que lo habían seguido desde Galilea, entre los cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob, o sea, la madre de nuestro Señor, y de José, la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se lo diesen el cuerpo. Y tomando Jesús el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Después de hacer probada una gran piedra de entrada del sepulcro, se fue. Y estaba ahí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Mandas pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasando el día de reposo, o sea, el Sabbat o el sábado, al amanecer del primer día
de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado a los muertos. Aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho antes. Si ustedes se acuerdan que dijo nuestro Señor Jesucristo, había prometido a los apóstoles que en la resurrección Él iba a ir delante de ellos a Galilea. Ahí le veréis, y aquí os lo he dicho antes. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, ella que Jesús les salió en encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercando, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me veréis. Mientras ellos iban aquí, uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyeron el gobernador, nosotros los persuadiremos y os pondremos al salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este hecho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí termina el Evangelio de Mateo y vemos que dio una ordenanza que fueran los apóstoles, los discípulos, y nosotros también somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y Él ha prometido de que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos ordenó también que hiciéramos discípulos, que hiciéramos también, que enseñáramos el Evangelio de Él para que la gente se convirtiera y fuera salva. Esa fue la causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el madero. Por eso es tan importante que nosotros, cuando comemos el pan y bebemos la copa, nos acordemos de ese compromiso del novio con la novia cuando él tomó de la copa y juró diciéndole que la amaba, la quería y que daría su vida por ella si era necesario. Y entonces él tomaba de la copa y se lo daba a la mujer, a la novia, y la novia lo podía tomar o rechazar. Pero si ella lo tomaba, decía lo mismo. Así nuestro Señor Jesucristo, no olvidemos que espiritualmente somos la novia, la iglesia es la novia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros tomamos la copa, estamos diciéndole que lo amamos, que lo queremos, que si es necesario dar nuestra vida por Él, la daremos, así como Él dio la vida por nosotros para la remisión de nuestros pecados. Con esto terminamos el Evangelio de Mateo y vamos a pensar a ver qué Dios quiere, que sigamos enseñando de los Evangelios o de algún otro libro. Pero mientras tanto, pues queremos que haya sido de bendición este Evangelio, que es muy sencillo y creo yo que es de gran bendición para todos nosotros. Vamos a orar. Padre bendito,
te damos muchas gracias por haber concluido este estudio del Evangelio de Mateo, que fue un cobrador de impuestos, un pecador a los ojos del pueblo, pero la misericordia tuya, Señor, no tiene límites. Tú escoges, Señor, a la persona que tú quieres porque ves el corazón de la gente. Y sabes, Señor, quién va a hacer la obra que tú quieres. Y queremos pedirte, Señor, que no solamente a nosotros, sino también a aquellos que escuchan, que tu Santo Espíritu, Señor, entre en nuestros corazones y nos mueva, Padre, a buscarte más y a predicar el Evangelio. Predicarles tu palabra, Señor. Hablarles de ti, Señor, de la obra maravillosa que tú hiciste en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque no hay forma de pagarte. Nosotros fuimos comprados por precio, así como la novia. El esposo, el papá del esposo pagó un precio muy grande por la novia. Así nuestro Dios pagó un precio muy grande, dando la vida de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros fuéramos su esposa. Espiritualmente, ¿verdad? Hablamos. Te damos gracias, Padre Santo, por esta bendición de haber compartido esta enseñanza, y queremos pedirte que nos sigas ayudando para seguir compartiendo tu palabra. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.